Buenos días. Esos seres tan maravillosos, tan hermosos que nos conectan y nos vinculan con la energía universal. Hoy vamos a hablar de ángeles. Yo soy Nicte Bustamante y estos son tus horóscopos. Me preguntan constantemente si hablar con ángeles requiere de un ritual especial o de alguna forma de diálogo en particular. Para poder hablar con tu ángel necesitas conectarte desde la energía de tu corazón. Háblale desde tu corazón, desde lo que tú eres, desde tu esencia, desde tu ser interior. Cuando tú logres esto, entonces vas a conectar con los ángeles y vas a poder ayudarte de ellos. Vamos con Aries. Aries, Sandalfón es el arcángel que el día de hoy va a dirigir tu energía, te va a ayudar, te va a proteger, te va a guiar y te va a brindar paz interior. Es un arcángel que te va a permitir conectarte con la parte profunda de tu ser interior, te va a permitir entrar en la parte espiritual más hermosa que hay en ti. Tauro. Bueno, Uriel, Tauro, para ti va a ser un arcángel que te va a llenar de inteligencia, de luz. Va a permitir que se conecte tu chakra superior con la energía universal y esto te va a generar ideas, pensamientos y palabras que si las sabes aprovechar te pueden llevar hacia el éxito. Géminis. Jofiel, este arcángel es extraordinario porque te conecta con la energía del espíritu. Directamente vas a vincularte con Dios, con la energía universal. Así es que te va a brindar una mayor voluntad para poder crear, actuar y accionar. Si tú no tienes voluntad para poder desarrollar algo, aunque tengas las mejores intenciones, no vas a poder lograr nada. Así es que esta voluntad va a crecer. Cáncer. Azrael, Cáncer. Azrael es un arcángel que te lleva hacia tu interior, te lleva hacia la parte profunda de tu ser, te va a brindar pasión y poder. Estas fuerzas que se requieren para poder crecer, para poder avanzar, para poder ir más allá de lo que tú te puedas imaginar. La única manera de lograrlo es ir a nuestro interior para poder proyectarnos en nuestro exterior. Leo. Mis leones, Gabriel es el arcángel que va a estimular el ánimo, te va a permitir impulsar tus proyectos, te va a permitir llegar más allá de ti mismo. Es un arcángel que siempre te está brindando todo el conocimiento que tú requieres, que te brinda poder interior. Así es que aprovéchalo para crecer y desarrollarte. Virgo. Metatrón, Virgo, que es un gran arcángel, siempre es muy digno que te salga o que le salga a alguien este arcángel. Bueno, pues te va a generar visión y fuerza. Es un arcángel del conocimiento, de la sabiduría. Esta visión y esta fuerza tú la puedes emplear en la creación de bienes materiales, en la creación de bienes personales o en la creación de lo que tú visualices. Libra. Israfel es un arcángel maravilloso, hermoso, amoroso y que además te va a crear inspiración, creatividad, te va a permitir conectarte con la parte artística y creadora que todos tenemos en nuestro ser interior. Así es que aprovéchalo, permite que la energía fluya a través de este arcángel. Escorpio. Escorpiones, Casiel es un arcángel muy profundo, oscuro en apariencia, oscuro en esencia, pero esa oscuridad es necesaria para que tú puedas alcanzar la serenidad y puedas potenciar la meditación, para que esta meditación te lleve a lugares profundos, a descubrir las cosas que tienes ocultas en tu ser interior. Vámonos con Sagitario. Mis Sagitarios, Jeremiel, tocayos de signo, es este arcángel. Jeremiel nos va a sensibilizar, nos va a permitir abrir el tercer ojo, nos va a ampliar nuestra habilidad de percepción. Así es que todos los nativos del signo Sagitario, bueno, estamos perceptivos, prácticamente sentimos a las personas y podemos saber lo que sienten, lo que piensan y lo que necesitan. Aprovecha esta habilidad para el bienestar, para el bien, para ayudar a las demás personas. Y vamos con Capricornio. Rafael es el arcángel que va a estar brindándote su energía, su orientación y su ayuda en este día. Aprovéchalo en temas de salud, ya sea para mejorar tu salud, para mantenerla en buen estado o si en un momento dado estás teniendo algún padecimiento, bueno, pues para poder sanar lo que hay dentro de ti. También para ayudar a otras personas a que sanen. Acuario.
Mis acuarianos, Ariel te va a llevar hacia la parte del, Arael, perdón, te va a llevar hacia la parte del instinto, te va a permitir desarrollar ese poder interior que tenemos y que nos vincula con la naturaleza, esa parte que nos permite encontrar nuestra fuerza casi instintiva, animal, que nos permite ver dónde hay peligro o nos permite ir hacia adelante cuando tenemos algún enfoque o alguna voluntad en donde queremos nosotros desarrollarnos. Vámonos con Piscis. Zapiquiel, este arcángel es sumamente profundo, puesto que te va a conectar con tu naturaleza, con tu ser interior, con esa parte que nos crea como parte de un todo, que nos hace ser y que nos hace manifestarnos como parte de ese todo. La naturaleza hacia el arte, hacia la inspiración, hacia nuestro ser más hermoso que hay dentro de nosotros. Conéctate a un árbol, conéctate a la vida y verás que esta vida se va a manifestar siempre de manera más hermosa. Y como siempre les digo, amigos, el secreto está en mantener una actitud positiva, una mente abierta, siempre nuestra mirada brillante, nuestra sonrisa de oreja a oreja. Siempre mantente date la oportunidad a ti mismo de hoy ser mejor persona de lo que fuiste ayer. Si tú te permites esa posibilidad, te garantizo que en muy poco tiempo el éxito va a estar en ti. Tú vas a ser el éxito. Yo los voy a dejar con Ana y que tengan un extraordinario miércoles. Hasta luego.